Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Lo que les quiero mostrar hoy es un dimmer para LEDs. Por eso estamos acá en Multisim. Bueno, como están viendo acá, el 555 está configurado como modo estable. Acá tengo una imagen para ejemplificar eso. En modo estable tenemos una resistencia RA conectada a VSC y a la descarga del 555. Después tenemos una resistencia RB conectada a la descarga con el trigger y la pata 6, y después va un capacitor. Bueno, en el modo estable tenemos un tiempo 1, un tiempo 2, que van a ser el periodo de la señal. El tiempo 1 va a ser el encendido y el tiempo 2 va a ser el apagado. Acá tenemos la ecuación que tenemos que realizar para saber qué valor va a tener cada tiempo. Y bueno, por último, para saber el periodo hay que sumar los dos tiempos, T1 más T2. Y si queremos saber la frecuencia es igual a 1 dividido tiempo. Entonces lo que estamos haciendo acá es conectar RA a la descarga del 555 con los diodos a un potenciómetro. Este potenciómetro, si ustedes saben, es un divisor de tensión, porque estoy conectando la pata del medio, el punto medio lo estoy conectando a la pata 6 y 2, y después va a un capacitor. Entonces, si yo lo pongo al 100%, o sea, a uno de sus extremos, el potenciómetro en un extremo y en el punto medio va a dar 0 ohms, y en el punto medio y en el otro extremo va a dar 50 kilo ohms. Y al revés, si yo pongo 0, va a ser viceversa. En uno va a dar 0 ohm y en otro va a dar 50 kilo ohm, porque es un divisor de tensión. Bueno, después en la salida del 555 conecto una resistencia de 1 kilo ohm a un transistor NPN. Entonces el transistor NPN se activa solamente con un alto, y el transistor está trabajando como corte saturación. Acá tengo otra imagen para mostrar. Bueno, acá tenemos el transistor NPN, donde vemos la base, donde vemos el colector y donde vemos el emisor. Acá estamos viendo las corrientes y las tensiones, IB, IE y C. IE va a ser igual a la sumatoria de IB con IC. Después tenemos BBB, que va a ser esto. Acuérdense que adentro hay diodos, así que al polarizarlo va a dar 0.7 volt. Después tenemos transistor en corte y saturación. El transistor en corte y saturación es un interruptor, trabaja como un interruptor, encendido apagado. Entonces cuando se polariza el transistor entra en saturación, y cuando no se polariza entra en corte. Para que vean acá, región de saturación. La saturación significa que hay corriente pero no hay tensión, ¿sí? Ahora, después tenemos la zona activa y tenemos la región de corte, que en la región de corte hay tensión
pero no hay corriente, como ustedes ven en la gráfica. Entonces, resumiendo, esto va a ser un interruptor. Cuando haya positivo en la base, se polariza el diodo y entra en región de saturación. Entonces va a dejar pasar el negativo, porque esto está conectado al negativo. Entonces, cuando se satura el transistor, deja pasar el negativo y logra cerrar el diodo. Si ustedes ven acá, están conectados a positivo, pero no tiene ningún negativo. Entonces nunca va a encender. Ahora, cuando el transistor se sature, recién ahí va a poder encender los LEDs. Y bueno, por otro lado, acá tenemos la resistencia con LEDs en serie. Ahora hay que saber cuánto mide cada LED para poder aplicar la ley de Ohm. Los LED azules y verdes y rojos tenemos que medirlo con un tester en un voltímetro, con el protoboard, conectarlo a una resistencia y medir qué tensión tiene en su máxima luminosidad. Bueno, después de conocer los valores de tensión, recién ahí vamos a poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, los LED azules miden 3,3 voltios y los verdes también. Después tenemos los rojos que miden 2 voltios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sumar las tensiones de los LEDs. Entonces vamos a una calculadora y le decimos 3,3 por 3 va a ser 9,9 voltios. Y a esa tensión de los LEDs, esa tensión va a ser en total 9,9 voltios. Ahora nosotros estamos alimentando con una fuente de 12 voltios. Entonces lo que hacemos es restarlo. 12 menos 9,9. Nos queda 2,1 voltios. Lo que tenemos que hacer con esta tensión es dividirla por la corriente. ¿Qué corriente va a ser? La que nosotros necesitemos. Entonces, nosotros necesitamos 0,015 amperios. Entonces lo multiplicamos por 3 y nos da 0,045. Entonces nosotros tenemos que dividir 2,1 0,045, 46,6 ohms. ¿Qué significa esto? Que para tener una corriente de 45 miliamperios en esta parte
necesitamos una resistencia de 46 ohms, como nos dice acá la calculadora. Al dividir voltaje dividido corriente nos va a dar resistencia. Entonces nosotros necesitamos una resistencia de 46 ohms. Lo mismo va a ser para los LED verdes, porque tienen la misma tensión, 3.3 voltios, pero los rojos tienen 2 voltios. Entonces 2 voltios, 2 voltios y 2 voltios va a ser 6 en total. Entonces vamos a la calculadora. 12 volts menos 6 va a dar 6 voltios, que va a hacer que caigan en la resistencia. Ahora 6 voltios dividido 0.045 amperios nos va a dar una resistencia de 133.3 ohm. Entonces acá en los LED rojos vamos a tener que poner una resistencia de 133 ohms. Y en esta parte de los rojos y los verdes, una de 46. Y así se realiza un dimmer para LEDs. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo es la puesta en marcha de este circuito.